No estás cansado porque la vida sea agitada. Estás cansado porque sigues diciendo que sí cuando todo tu cuerpo te ruega que digas que no. Esa leve presión en el estómago, esa respiración que se acorta cuando alguien te hace una petición, son las protestas silenciosas de tu sistema nervioso. Y aún así, asientes, sonríes, aceptas. Otra vez, no porque quieras, sino porque has sido entrenado para creer que decir no te hace egoísta, cruel o desagradecido. No es así. Pero la mentira se pega y cuesta más de lo que crees. Decir que sí se siente bien en el momento. Evitas el conflicto. Haces feliz a alguien. Mantienes intacta tu imagen de persona confiable. Pero con el tiempo, el precio se acumula. Te conviertes en una versión de ti que sirve a los demás más de lo que se honra a sí misma. Trabajas horas extra para probar tu valor. Aceptas invitaciones que te drenan. Asumes papeles que nunca fueron tuyos. Y la música de fondo de tu vida, tus propias necesidades, tu descanso, tus sueños, queda silenciada bajo el ruido de las expectativas ajenas. Lo que lo hace aún más difícil es que a menudo recibimos elogios por ello. ¡Qué generoso eres! Siempre tan servicial. Eres un gran apoyo. Es fácil confundir la aprobación con la alineación. Pero no son lo mismo. Una te mantiene bien visto. La otra te mantiene en integridad. Y cuando esas dos entran en conflicto, la culpa aparece como la vigilante, haciéndote dudar de si tu no es una traición en lugar de un límite. Complacer a los demás no es solo un mal hábito, es una estrategia de supervivencia aprendida. En algún punto del camino descubriste que mantener a los demás contentos te hacía sentir seguro, valioso, incluso amado. Esa creencia se arraigó profundamente y se volvió parte de tu forma de estar en el mundo. Pero lo que una vez te protegió, hoy puede estar manteniéndote estancado. Porque cada vez que dices que sí por miedo, en lugar de por elección, desgastas tu autenticidad. Y con el tiempo, eso erosiona tu sentido de identidad. El agotamiento no aparece de golpe. Llega en silencio, disfrazado de irritabilidad, olvido, cansancio constante. Empiezas a resentir a quienes te rodean, no porque pidan demasiado, sino porque no te sientes con permiso de decir que no. Pero la verdad es esta. Sí tienes permiso. Siempre lo tuviste. Solo que ese permiso rara vez se siente real hasta que lo practicas a propósito. Aquí está el punto de inflexión. Notar la tensión. Ese microsegundo en que alguien pide algo y tú sientes cómo abandonas tu verdad para proteger la comodidad del otro. Ese es el momento de hacer una pausa. Esa es la puerta. El primer paso no es volverte experto en decir no. Es darte cuenta de cuántas veces te traicionas con un sí que nunca fue sincero. Y entender. No eres una mala persona por tener necesidades. Eres un ser humano que merece honrarlas. La culpa no es una brújula moral. La culpa es una experta en disfraces. A veces llega como un susurro, una presión en el pecho después de rechazar una invitación. A veces irrumpe como una tormenta completa de vergüenza y ensayos mentales sobre cómo vas a justificarte. De cualquier forma, se siente pesada, moral, urgente. Como una luz roja parpadeando en tu pecho, hiciste algo mal. Pero la culpa, por muy intensa que sea, no siempre es una guía confiable. No es una brújula moral. Es solo una emoción. Y las emociones no siempre dicen la verdad. Tendemos a tratar la culpa como si fuera evidencia, prueba de que cruzamos una línea o herimos a alguien. Pero muchas veces, lo que en realidad sentimos es incomodidad. La incomodidad de decepcionar a alguien. La incomodidad de poner un límite. La incomodidad de no cumplir con un estándar invisible al que nunca dijimos que sí. Ese tipo de culpa no tiene que ver con el daño. Tiene que ver con el condicionamiento. Has sido entrenado para asociar decir no con fallarle a los demás. Y fallarles se siente como fracasar. No porque lo sea, sino porque esa es la historia que memorizó tu sistema nervioso. Existe una diferencia entre la culpa que indica un desajuste con tus valores y la culpa que aparece cuando rompes con patrones de complacencia.
Una te invita a reflexionar. La otra castiga el cambio. Si le gritas a alguien que amas y sientes culpa después, eso es útil. Esa es tu brújula interna empujándote a reparar. Pero si dices, no puedo encargarme de eso ahora mismo, y sientes culpa porque alguien se mostró un poco decepcionado, esa no es culpa por dañar, es culpa por crecer. A la mayoría de nosotros nunca nos enseñaron esa distinción. Absorbimos la idea de que sentirse mal es ser malo. Pero aquí está la verdad. Puedes sentir culpa y aún así estar haciendo lo correcto. Puedes decir no y seguir siendo amable. Puedes proteger tu paz y seguir siendo un buen amigo, pareja, colega, ser humano. La culpa no siempre es una señal para cambiar de rumbo. A veces, es solo una señal de que estás saliendo de un rol que ya no te sirve. Veamos un ejemplo real. Sara siempre dice que sí cuando sus compañeros le piden ayuda, incluso si eso significa quedarse hasta tarde. Un día dice que no. Tiene planes. La solicitud no era urgente. Pero al alejarse, la culpa se le instala como una niebla fría. Comienza a dudar. ¿Fui grosera? ¿Egoísta? Pero no pasó nada malo. Nadie salió herido. Simplemente priorizó su tiempo. Eso no es una falla moral. Es un límite. ¿Y la culpa que siente? Solo es el eco de expectativas viejas reescribiéndose. Así que la próxima vez que la culpa aparezca sin invitación, pregúntate de qué se trata realmente. ¿Es sobre un daño? ¿O es un hábito? ¿Es una señal de que necesitas reparar algo? ¿O de que estás creciendo más allá de lo que solías ser? No toda culpa es guía. A veces, solo es ruido. Y no tienes que obedecer cada alarma que suena en tu mente, especialmente las que están conectadas al sistema de aprobación de los demás. La psicología de los límites. Los límites no son muros. No son castigos, ultimátums, ni gestos fríos. Son líneas invisibles que definen dónde terminas tú y dónde empieza otra persona. Son la forma en que proteges tu energía, tu tiempo, tus valores, no para alejar a la gente, sino para mantenerte completo. Y sin embargo, muchos de nosotros evitamos ponerlos. Tenemos miedo de parecer egoístas, distantes o difíciles. Pero la verdad es que los límites no son el enemigo de la conexión, son su base. Sin límites, las relaciones se vuelven turbias. Dices que sí cuando quieres decir que no. Reprimes tus necesidades para evitar el conflicto. Sonríes mientras tu pecho se aprieta, asientes mientras tu estómago se revuelve. Con el tiempo, esto erosiona la confianza, no solo con los demás, sino contigo mismo. Porque cada vez que ignoras tus propios límites, le enseñas a tu sistema nervioso que la comodidad ajena vale más que tu bienestar. Los límites sanos no alejan a las personas. Aclaran las reglas del vínculo. Dicen, así es como puedo estar presente sin perderme. Le dan a los demás un mapa para amarte mejor, no menos. Y las personas que respetan tus límites, esas son las que verdaderamente pertenecen a tu vida. Las que te manipulan con culpa, se quejan o se alejan, estaban más comprometidas con tu obediencia que con tu conexión. Gran parte de nuestra lucha con los límites nace del enmarañamiento, esa creencia sutil de que somos responsables de cómo se sienten los demás. Que si alguien se molesta, se decepciona o se incomoda con nuestras decisiones, es porque hicimos algo mal. Pero incomodidad no es daño. Puedes hacer elecciones que protejan tu paz, incluso si desordenan las expectativas de alguien más. Puedes decepcionar a otros sin decepcionarte a ti. Ser amable no significa estar siempre disponible. Ser compasivo no significa descuidar tus propias necesidades. Y ser una buena persona no significa ser el centro de rehabilitación emocional de todos a tu alrededor. No eres un sanatorio para los sentimientos ajenos. No eres responsable de su decepción. Este es el cambio. Pasar de la sobreresponsabilidad a la responsabilidad compartida. Las demás personas se encargan de sus reacciones. Tú te encargas de tus límites. Así se relacionan los adultos. No con sacrificios silenciosos, sino con claridad honesta. Al principio será incómodo. Puede que tiemble tu voz. Puede que quieras justificarte,
suavizarlo, retractarte. Pero la primera vez que digas no y sobrevivas a las consecuencias, comenzarás a reconstruir tu brújula interna. Y con cada límite que pongas, recuperarás un poco más de ti. No como una rebelión, sino como un regreso. Los límites no son algo que le impones a otros. Son una forma de decirte a ti mismo: yo también importo. Guiones y estrategias para decir que no. Decir que no no requiere un gran discurso. No necesitas explicar toda tu vida, predecir la reacción de la otra persona, ni disculparte como si hubieras cometido un delito. Decir que no es simplemente elegir la verdad por encima de la actuación. Y la verdad, cuando se expresa con claridad y respeto, tiene una fuerza enorme. El problema es que a la mayoría de nosotros nunca nos enseñaron a decir que no. Nos enseñaron a complacer, a suavizar, a decir tal vez, cuando en realidad queríamos decir ni pensarlo. Así que cuando llega el momento de poner un límite, nos congelamos, lo explicamos de más o decimos que sí, y lo lamentamos después. Pero hay otra forma, una que no involucra culpa ni defensiva. Decir que no con amabilidad y firmeza es una habilidad, y como cualquier habilidad, se puede aprender. La clave está en dejar de tratar tu no como una traición, y empezar a verlo como un límite basado en el respeto propio. Todo empieza con el lenguaje. En lugar de inventar excusas elaboradas, me encantaría pero tengo esto, y luego lo otro, y quizás en otra ocasión, intenta una verdad simple y directa. No puedo comprometerme con eso. Sin drama, sin disculpas, solo claridad. No eres responsable de cómo otra persona se sienta con tu no. Solo eres responsable de decirlo con honestidad. Una técnica útil es lo que yo llamo el sándwich. Aprecio, límite, reafirmación. Suena así. Gracias por pensar en mí. En este momento no puedo ayudarte con eso. Espero que todo salga bien. Es cálido pero firme. Amable pero claro. Reconoces la conexión, marcas tu límite y reafirmas tu cuidado. En el trabajo podría ser: aprecio mucho que confíes en mí para esto. En este momento necesito enfocarme en otros proyectos, así que no podré encargarme de ello. No estás rechazando a la persona, estás reconociendo tus propios límites. Con amistades. Me encanta que quieras pasar tiempo juntos. He estado muy drenado y necesito un fin de semana tranquilo para recargar energías. Busquemos un momento la próxima semana. No estás abandonando la relación. Estás mostrándote de manera honesta dentro de ella. Con la familia. Sé que esto es importante para ti y me importa, pero en este momento no puedo decir que sí, aunque agradezco que me hayas preguntado. Puede que no sea la respuesta que esperaban, pero es la verdad. Y la conexión verdadera solo puede crecer desde la verdad. No tienes que ser brusco para ser firme. No tienes que ser frío para ser claro. Decir que no no es rechazar a los demás, es reconocerte a ti mismo. Y cada vez que dices no a algo que no es correcto para ti, le estás diciendo sí a algo que sí lo es. ¿Cómo manejar la resistencia y las consecuencias emocionales? La primera vez que digas que no, prepárate para cierta turbulencia. No porque hayas hecho algo mal, sino porque cambiaste las reglas de un juego que otros pensaban que ibas a seguir jugando para siempre. Cuando dejas de excederte por los demás, las personas que más se beneficiaban de tu autosacrificio, tal vez no aplaudan tu crecimiento. Puede que lo pongan a prueba, puede que se resistan, puede que digan: has cambiado, como si eso fuera algo negativo. Y dolerá, porque en el fondo, todavía hay una parte de ti que quiere agradar. Pero agradar no es lo mismo que ser respetado. Agradar muchas veces depende de cuán conveniente eres. El respeto nace de cuán honesto eres. Si tienes que traicionarte a ti mismo para ganarte la aprobación de alguien, no es verdadera aprobación. Es obediencia disfrazada de conexión. Y ese tipo de conexión se rompe en cuanto marcas un límite. Probablemente sientas culpa después de decir que no. Es normal. No porque hayas herido a alguien, sino porque tu sistema nervioso no está acostumbrado a priorizarte. Espera el ruido mental. ¿Fui muy duro? ¿Debería haberlo explicado mejor? ¿Y si se molestan?
Ese ruido interno no es señal de que te equivocaste. Es señal de que estás sanando la creencia de que tu valor depende de la comodidad de los demás. Y luego viene la prueba. Algunas personas insistirán solo para ver si tu no es real. Preguntarán de nuevo. Actuarán dolidas. Cuestionarán tus intenciones. Esto no siempre es con mala intención. A veces simplemente es costumbre. Les enseñaste a tratarte según cuánto dabas. Ahora les estás enseñando algo nuevo. Tus límites. Y eso no es egoísmo, es madurez. Cuando enfrentes manipulación o chantaje emocional, mantente anclado en tu calma. No tienes que igualar su energía. No tienes que justificarte hasta agotarte. Puedes simplemente repetir tu límite, con amabilidad pero con firmeza. Entiendo que estés molesto. Aún así, no puedo decir que sí. Y ya, no le debes a nadie más que eso. No cuando ya hablaste con claridad. ¿Y si alguien se enoja? Déjalo. Las personas tienen derecho a sentir lo que sienten. Eso no significa que tú tengas que solucionarlo. Tu trabajo no es asegurarte de que nadie se incomode jamás. Tu trabajo es vivir en coherencia con tus valores, y la incomodidad suele ser el precio del crecimiento, tanto el tuyo como el de los demás. Cada vez que mantienes tu límite, incluso frente al malestar, estás reprogramando algo dentro de ti. Estás aprendiendo que tus necesidades no son una amenaza para los demás. Estás descubriendo que la paz no se encuentra evitando el conflicto. Se encuentra siendo fiel a ti mismo, incluso cuando es difícil. Las consecuencias no son fracaso. Son la evidencia de que estás evolucionando. Y quienes de verdad te respetan, se adaptarán. El resto se revelará. De cualquier manera, estás entrando en un nuevo tipo de libertad. Una que no requiere que te encojas para encajar. Una en la que, por fin, te eliges a ti. Construyendo tu músculo del no. No aprendes a decir que no esperando a que las consecuencias sean enormes. Aprendes empezando por lo pequeño. Como cualquier músculo, tu no se fortalece con la práctica, no con la perfección. No en teoría, sino en elecciones reales, cotidianas. Rechazar una reunión a la que no necesitas asistir. No responder ese mensaje de inmediato. Elegir descansar en lugar de cumplir con una obligación. Cada momento es una repetición mínima, construyendo fuerza en los lugares donde antes solo había obediencia. Las primeras veces se sentirá mal, como si estuvieras haciendo algo peligroso o defraudando a alguien. Pero no es porque estés hiriendo a nadie, es porque estás saliendo de una identidad antigua, esa que sobrevivía siendo complaciente, servicial, disponible. Pero esa versión de ti no era el retrato completo. Era solo una parte que mantenía la paz a costa de ti mismo. Ahora estás aprendiendo a vivir en alineación. No en rebelión, no en resistencia, en alineación. Redefinir el éxito es parte del proceso. La mayoría de nosotros mide el éxito según la reacción de los demás. ¿Todavía me quieren? ¿Se molestaron? Pero el verdadero éxito es interno. Se mide por la paz que sientes después de decidir. ¿Honré mi energía? ¿Me mantuve en integridad? Esas son las métricas que importan. Así es como comienzas a reconstruir la confianza en ti, mostrándote, una y otra vez, que es seguro elegir lo que es correcto para ti. Escribir en un diario ayuda. No el tipo pulido. Solo pensamientos crudos, confesiones garabateadas, reflexiones como ¿a qué dije que sí hoy que no sentí alineado? ¿Desde qué lugar hablé? ¿Miedo o verdad? ¿Qué haría diferente la próxima vez y por qué? No escribes para actuar claridad, escribes para encontrarla, para darle sentido a tus patrones y moverlos suavemente hacia algo más libre. Y aquí está la verdad que la mayoría pasa por alto. El objetivo no es convertirte en alguien que nunca dice que sí. El objetivo es convertirte en alguien que solo dice que sí cuando lo siente de verdad. Ese es el tipo de sí que se siente expansivo en lugar de agotador. Ese es el tipo de sí que no lamentas después. La recompensa a largo plazo de fortalecer tu músculo del no es la libertad. No solo en tu agenda, sino en tu alma.
Comienzas a diseñar una vida que refleja tus valores reales, no los que te enseñaron a obedecer. Dejas de vivir como reacción a las expectativas ajenas y empiezas a vivir como respuesta a tu propia claridad. Y tal vez lo mejor de todo, empiezas a gustarte más, no porque seas perfecto, sino porque dejaste de abandonarte para agradar. Dejaste de poner tus necesidades en negociación. Dejaste de pedir permiso para ser completo. No estás solo diciendo no a otros, estás diciendo no a las partes de ti que te mantenían pequeño. Y al hacerlo, por fin estás abriendo espacio para la versión de ti que llevaba tanto tiempo esperando salir al frente.